Ok, bueno, buen día a todos. Damos inicio. Eh, Vamos a grabar nuestro primer programa de Onda Normalista. Y bueno, empezamos. La educación es el pilar que guía el futuro y las escuelas normales representan los cimientos de una enseñanza inclusiva y equitativa. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reconozcamos el importante papel de las mujeres en estas instituciones formadoras de docentes. Las mujeres en las escuelas normales han desafiado estereotipos y barreras, destacándose como líderes educativas y agentes de cambio social, desde las pioneras que lucharon por el acceso a la educación hasta las maestras y directoras que hoy inspiran a nuevas generaciones. Su legado perdura como ejemplo de fortaleza y determinación. En el aula, en la dirección y en la comunidad, las mujeres de estas instituciones en México seguimos impulsando la igualdad de género y promoviendo una educación inclusiva. Nuestra labor es fundamental en la formación de futuros docentes comprometidos con la justicia social y la equidad. Y he de decir que me siento muy orgullosa de formar parte de esta comunidad normalista. Hoy, 8 de marzo, honremos la labor de todas las mujeres que han dejado huella en las escuelas normales de México. Sigamos conmemorando el valioso legado y trabajemos juntas por un futuro donde la igualdad de género y la educación sean pilares indisociables de nuestra sociedad. Bienvenidos todos, estimada comunidad normalista, y a todos los presentes. La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y 17 Instituto de Estudios Críticos, les damos la bienvenida a este primer programa de Onda Normalista. Es una iniciativa, es una propuesta de colaboración entre estas dos instituciones y el objetivo es crear un espacio que reúna a diferentes voces, a diferentes especialistas, investigadores, docentes, estudiantes de temas de relevancia para la comunidad educativa. Y bueno, qué mejor manera de iniciar con una invitada normalista también, y que justamente nos platicará sobre un tema que nos permite reconocer el trabajo de las mujeres en la docencia. El tema de hoy de este primer programa de Onda Normalista es la herencia feminista de las maestras en México. Nuestra invitada es la maestra Angélica Noemí Juárez Pérez. Ella es licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de México. Es maestra en Desarrollo Educativo y candidata a doctora en Educación y Diversidad por la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es directora del área Enseñanza y Promoción de la Historia en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y docente en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Sus líneas de investigación son la participación de las mujeres en las revoluciones sociales de México y la enseñanza de la historia. En esta plática también nos acompañará por parte de 17 Institutos de Estudios Críticos, porque es una plática, el maestro René Montero. Él cuenta con estudios de filosofía y psicología social en la Universidad Veracruzana. Es maestro en teoría crítica por 17 Institutos de Estudios Críticos y actualmente es coordinador del área de didácticas en 17 Institutos de Estudios Críticos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar. No sin antes comentarles que al finalizar la plática entre René y la maestra Noemí, abriremos un pequeño espacio para que puedan abrir sus micrófonos en caso de que tengan alguna duda o algún comentario sobre el tema. También, al finalizar, bueno, este es el primer programa de muchos que pretendemos que se emitan. Y después estaremos dando más información de cómo participar y cuáles son los términos para poder participar con esta iniciativa entre TGSUM y 17 Institutos de Estudios Críticos. Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas. Maestro René, maestra Noemí, adelante. Gracias. Muy buenos días a todas, todos, todes. Gracias, Quetzali, por la presentación, Noemí. Todos que estamos hoy aquí reunidos esta mañana. Es un gusto poder, como bien dice Quetzali, iniciar
estas actividades que van a redundar en la fundación de un programa de radio, como bien decía, donde se coordina DGESUM y 17 Instituto de Estudios Críticos para echar a andar esta propuesta de formación, información, difusión amplia que, como bien dice Quetzali, estaremos dando más detalles en próximos días. Eh, quiero tomarme unos minutos para darle un marco teórico, un encuadre, digamos, teórico a todo lo que nos va a compartir esta tarde la maestra Noemí y que tiene que ver sobre todo con esta herencia feminista dentro de el contexto mexicano. Entonces, quisiera avanzar muy rápidamente en dar un acercamiento muy a brochazos que desde 17 podríamos pensar que esta charla se enmarca en clave Foucaultiana, es decir, a partir de lo que Michel Foucault nos va a compartir desde 1978 en una charla que dio en la Sorbona de París y que se ubica en una conferencia rica donde el nombre es ¿qué es la crítica? Puntualizo que se trata de qué es la crítica para Michel Foucault y retomo lo que ahí se plantea, porque me parece que esta charla que vamos a tener hoy, donde por supuesto Noemí nos va a poner al día sobre una feminista relevante mexicana, se enmarca en el campo de la crítica. Es decir, está obviamente planteando en su época una condición clara, un contexto claro, donde hay una crítica a cómo opera el poder y la gobernanza como formas de control de los sujetos, de los individuos, para definir cómo tendrían que ser gobernados. Es decir, para Foucault la gobernanza es un tema central y en ese sentido ir ubicando a nuestra autora y otras autoras o autores que estaremos viendo de manera crítica, podríamos pensar que sus planteamientos y dar cuenta de que sus planteamientos y su práctica están directamente vinculados con esta idea de cómo ser gobernados. Pero para Foucault la pregunta es cómo no ser gobernadas o gobernados de esa manera por esas personas que es en nombre de esos principios en vista de determinados objetivos y por medio de determinados procedimientos, no de esa manera, no para eso, no por esas personas. Entonces, la lectura que va a ser nuestra protagonista en esta charla y sobre la cual va a discurrir ampliamente en esta ocasión la maestra Noemí, responde a un contexto muy concreto de crítica, es decir, de cómo cuestionar la gobernanza, la forma en que se aspira a ser gobernado y establecer tecnologías de control para comportarse de una cierta manera
en relación a los valores vigentes en esa época. Entonces, es muy importante y sobre todo valiosísimo y privilegiado que sea en este Día Internacional de la Mujer, donde más que una celebración, es una vuelta a poner en circulación un tema que no ha acabado, que no tiene todavía fin y que más que celebrar es una forma de continuar con esta aspiración, digamos, a una gobernanza distinta, es decir, no ser gobernados de la manera en que esto se proponía. Esta intención de dar un marco Foucaultiano es porque de alguna manera Foucault ya nos va a plantear que a partir del siglo XV, XVI, inicia un proceso de construcción de la crítica, pasando por Kant, llegando hasta Hegel, y de ahí viniendo hasta nosotros a través de una serie de autores intelectuales que van a poner en cuestión las formas de gobernanza existentes, sobre todo del siglo XVIII para acá. Entonces, espero que esta pequeña y breve acercamiento que yo les propongo de trabajar y pensar que esta charla sobre mujeres feministas mexicanas de principios del siglo XX está montada no en feministas de otros contextos, es exactamente, sino que lo que queremos destacar es que es un feminismo contextualizado que desde la mirada de Michel Foucault responde a cómo se mira la gobernanza de la época ante la cual no se quiere que sean gobernadas las mujeres, en este caso fundamentalmente de maestras. Y de ahí la importancia de destacar nuestra protagonista principal en esta reunión. Entonces, maestra Noemí, nos gustaría iniciar esta charla, este conversatorio, le llamaría yo, con el propósito de que intentemos desplegar eh, hasta donde lo podamos lograr este personaje tan importante y que ha sido un objetivo de indagación en cuanto a sus pesquisas como investigadora para dar cuenta de esta herencia feminista con la que los mexicanos contamos. Entonces, yo quiero dejarle la palabra para que usted nos dé un primer acercamiento a quién es nuestra protagonista, cómo se construye, dónde está y posteriormente quizá podamos tener otras preguntitas con las cuales enriquecer la charla. Al final tendremos algunos minutos para preguntas y respuestas al público que nos sigue tanto por Zoom como por Face y no estoy seguro si también por YouTube. Pero bueno, demos inicio y bienvenidos todos. Muchísimas, Adelante, maestra. muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, todos, todes, a las autoridades de las escuelas normales. Me da muchísimo gusto el que hoy nos estén acompañando autoridades, estudiantes, maestras, maestros, personal docente, pero sobre todo estudiantes que se están formando pues dentro de esta
identidad como maestras, como maestros, y en una identidad además como maestras y no maestros normalistas. René, me da mucho gusto saludarte y bueno, pues vamos a iniciar justo con algo que tú acabas de mencionar y que me parece muy importante y que va a ser lo contextual, que va a ser esta necesidad de situarnos con estas maestras mexicanas porque necesitamos justo recuperar a nuestras antecesoras feministas, a nuestras antecesoras maestras, porque yo siendo estudiante de normales, yo estudié en la Escuela Normal Superior de México hace ya sus años, me hubiera a mí encantado profesionalizarme o politizarme o formarme pues con historia de maestras, porque bueno, también es es muy cierto este proceso que también se conoce como la feminización del magisterio y me hubiera gustado mucho recuperar estas historias, estas experiencias de las maestras que me antecedieron y formarme con ellas. Creo que es una de las deudas que se tiene dentro de nuestra formación como normalistas, porque bueno, si bien reconocemos a personajes como Rafael Ramírez Castañeda, Vasconcelos sin duda, Moisés Sáenz, pero creo que muchas o pocas veces vamos recuperando esta trayectoria de estas maestras. Y además haciendo énfasis, pues muchas veces creemos que el feminismo son estas influencias que llegan de otros sectores, pero también nos cuesta trabajo reconocer el feminismo que ha ido produciendo nuestro país y sobre todo la participación de las maestras. Y antes de dar paso a nuestra protagonista, que es la profesora feminista de finales del siglo XIX, Dolores Correa Zapata, me gustaría también hacer mención de que muchas veces creemos que el feminismo es algo nuevo, ¿no? Que el feminismo está de moda o que recientemente es cuando las mujeres están tomando los espacios públicos, pero en 1916 en nuestro país se llevaron a cabo los primeros congresos feministas mexicanos. Entonces, estos se desarrollan en Mérida, Yucatán. Siempre yo he dicho que la cuna o el semillero feminista de nuestro país está en Yucatán, ¿no? Es en Mérida, 1916. Aproximadamente entre 600 y 700 maestras se congregan en el Teatro Peón Contreras ante el llamado de la convocatoria del primer Congreso Feminista Mexicano y que van a estar discutiendo estas maestras en las dos jornadas, porque son dos congresos, el primero se celebró del 13 al 16 de enero, pues van a estar demandando una educación laica, por ejemplo, ¿no? Recordemos que todavía para esos momentos los planes escolares eran unisexuales, ¿no? Estaba el plan para las niñas, para los niños, porque mientras a los varones se les enseñaba aritmética, a las mujeres rudimentos de aritmética, ¿no? Porque todavía estaba esta concepción de que intelectualmente eran inferiores, por lo tanto, pues había que bajarle un poquito el nivel para que lo pudieran comprender y además, pues de integrar estas materias que tenían que ver con las labores domésticas, como la economía del hogar, etcétera. Entonces, había estas diferencias todavía en la formación. Muchos de los planteamientos de estas maestras era, no va a haber una verdadera emancipación de las mujeres mientras no exista una educación mixta, mientras mujeres y hombres no se estén formando en las mismas condiciones y de la misma manera. Mientras no exista una educación que libere de dogmas y además, por ejemplo, solicitaban mucho educación sexual. Si nos damos cuenta, es una demanda que a 100 años de estos primeros congresos feministas, pues sigue vigente en días como hoy. Entonces, gran parte de estas maestras que están congregadas en este primer Congreso Feminista, pues a su vez van a tener a sus antecesoras, maestras fundamentales, como lo va a ser Rita Cetina, en propia Mérida, donde crea la escuela La Siempre Viva y la revista La Siempre Viva, y también, pues sin duda van a tener la influencia de maestras muy importantes como lo fue Dolores Correa Zapata. Y antes de ya empezar a hablar de nuestro personaje en sí, me gustaría nada más que nos contextualicemos un poco en qué estaba viviendo en nuestro país sobre las mujeres que hablaban de feminismo o sobre estas maestras en particular, porque gran parte de las publicaciones a las que voy a hacer referencia se hacían en revistas pedagógicas o de maestros como el Magisterio Nacional. Bien, por ejemplo, en algunas de estas publicaciones, ubiquémonos a principios del siglo XX, 1904, 1906, dice, las mujeres que hablan de feminismo no son buenas y quieren llamarse, en vez de malas, adelantadas y liberales, que es el nombre que suena mejor.
Después Félix Palavicini, uno de los congresistas de nuestra Constitución de 1917, nos dice: escribimos para las maestras de escuela. Si hemos dicho a los hombres, no perdáis lo mejor de la vida en hacer carreras literarias, ¿cómo no hemos de gritar a las mujeres muy alto y muy claro? No seáis universitaria, no seáis académicas. Y bueno, además un gran pensador y un gran aporte que hace Justo Sierra, ¿no?, a la educación, pero pues también aquí podemos encontrar pues algunos sesgos. Dice: no quiero que llevéis vuestro feminismo al tal grado, hasta el grado de que no queráis, perdón, no quiero que llevéis vuestro feminismo hasta el grado de que queráis convertirnos en hombres. No, esto no es lo que deseamos. Entonces se perdería el encanto de la vida. No, dejad que a ellos combatan las cuestiones políticas, que formen leyes, vosotras combatid el buen combate y formad almas, que es mejor que formar leyes. Entonces, ubiquemos a nuestra profesora, ¿no?, en este contexto donde había, ¿no?, un sesgo completo sobre la formación de las mujeres. Era sí aceptar que fueran maestras porque tenemos este estereotipo de que está muy vinculado, por ejemplo, al cuidado, ¿no? Era una de las profesiones sí permitidas con las que se podían profesionalizar las mujeres, porque, bueno, estaba este sesgo muy marcado de no estudiar otra cosa, porque pues había toda una serie, incluso físicas, y por eso siempre me gusta también recuperar este argumento que se publicó en la revista El Magisterio Nacional en 1905, donde se le recomendaba a las mujeres no estudiar ciencias. Dice, y esto lo saco de la cita de esta publicación magisterial, que menciona: el exceso de instrucción científica ataca el organismo de la mujer, le da anemia y el neurosismo se apoderan de ellas, y los hijos que tienen son débiles y enclenques. Entonces, me encanta el enclenque, hace mucho que no lo escuchaba. Así es que las propias publicaciones, la propia literatura del momento era: mujeres, no enseñen ciencias, no quieran estudiar ciencias porque te vas a volver anémica, ¿no? Tu hijo va a nacer débil. Podemos contextualizar lo que estaba, el contexto de estas maestras. Y por eso, mujeres maestras como Dolores Correa, que esto va a ser muy importante. ¿En qué momento se empieza a hablar de feminismo en nuestro país? Si bien en 1916 se da la convocatoria de este primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán, es un contexto que es un concepto que ya se había estado utilizando y que, pues, según diversa literatura, algunas investigadoras de historia de la educación, pues podemos dar cuenta que Dolores es de las primeras que van a utilizar feminismo en México, y lo empieza a hacer aproximadamente en 1889. O sea, veamos finales del siglo XIX, y aquí hay una cita que me encanta, que ella publica en 1906 en un periódico que también ella misma crea, que se llamaba La Mujer Mexicana, y dice: hay todavía quienes ignoren lo que significa feminismo, y hay también quienes vean o finjan ver en él una ridiculez, un disparate. No obstante, entre la gente seria, el feminismo es el grito de la razón y de la conciencia, proclamando justicia, porque el feminismo consiste en levantar a la mujer al nivel de su especie, el de la especie humana. Dolores Correa Zapata en 1906. ¿Qué está diciendo ella? ¿No? Ya está colocando el concepto de feminismo, además de muy ligado a la emancipación, muy ligado a la justicia. Y dice: el feminismo consiste en levantar a la mujer al nivel de su especie, ¿no?, al de la especie humana. Y todo esto lo hace justo en este contexto donde, pues, las mujeres están siendo criticadas por querer estudiar, eh, además, ¿no?, del magisterio, algunas otras profesiones. En este momento se está dando en nuestro país, por ejemplo, las primeras médicas mexicanas, como Matilde Montoya, Columba Rivera, María Asunción Zarco, esta primera mujer que estudia jurisprudencia, algo así como abogada, y pues ella, Dolores, se va a mantener mucho en esta formación hacia las mujeres, porque Dolores va a ser maestra normalista, sí, recibe esta maestra como de instrucción pública, pero va a estar trabajando mucho en la normal para profesoras. ¿Qué decía Dolores? Que estos argumentos de que las mujeres nos volvíamos débiles por estudiar ciencia,
pone como ejemplo a la joven doctora Columba Rivera y dice, ella desmiente todas esas injustas acusaciones hechas a la ciencia. Quien conozca a la señorita Rivera ha de convenir que el saber ni mata ni envenena, que ni el estudio marchita la juventud de la mujer, ni entenebrece el alma ni amarga el corazón, ¿no? Hace una defensa importante a sus estudiantes, porque además también se dedica a escribir no solamente en revistas para las mujeres, que podemos profundizar más adelante, sino también es autora de manuales escolares, es decir, los libros con los que las profesoras de las normales van a empezarse a formar. Y pues en ella enfatizaba mucho que la mujer había estado confinada a un puesto de inferioridad y dependencia respecto a los hombres por leyes sociales y no por leyes naturales. Veamos qué importantes afirmaciones tiene para finales del siglo XIX, donde dice, a la mujer se nos ha colocado aquí y por esto, no por la naturaleza, no por estos estigmas de que somos menos inteligentes o que nuestro desarrollo intelectual es menor, sino estamos aquí por las leyes sociales, por la sociedad, no por leyes naturales. Y hay un párrafo que me encantaría como también recuperar, de unas de sus publicaciones, donde le decía a sus alumnas normalistas, que por eso me da mucho gusto que el día de hoy se hayan sumado y que estemos haciendo ese trabajo, dice, no os dejéis sugestionar con la tradicional idea de que la ciencia es nociva a la mujer. No creáis tampoco que hay una sola rama de la ciencia que sea imposible de aprenderla con tal de que vosotras queráis estudiarla, ni que tampoco sea imposible de enseñar. Esto por la razón de que las mujeres que daban clases en las normales, pues son las que las asignaturas de costura, francés, economía doméstica, pero solamente los varones podían enseñar física, matemáticas, historia, incluso pedagogía. Así es que también había aquí una separación sobre quienes sí podían dar clases de física o matemáticas en las normales, y por eso ya decía, no, a ver, esto no es una condición natural, esto es una condición social, e invitaba a sus alumnas aprender ciencia y también enseñar ciencia. Creo que aquí podemos hacer una pequeña intervención del contexto en el que se está desarrollando y en el que está luchando esta maestra feminista. Muy bien, Noemí, gracias por esta contextualización que resuena con mucha claridad y nos permite imaginar cuál era el estilo de gobernanza que se proponía y cuáles eran los conceptos que cruzaban a la escuela en aquel momento. Y que por supuesto, eh, en el caso de Dolores, la maestra Dolores, va a poner al frente de esto el grito de la razón, dice ella, el coraje de saber, de alguna manera, que la pone, digamos, en el punto clave para decir, así no es el formato en que queremos ser gobernados. Y de ahí su posición crítica tan importante. Nos gustaría igualmente, Noemí, que continuaras narrándonos un poquito más acerca de toda esta trayectoria que nos permite dar cuenta de cómo esta herencia, como bien lo has dicho, no proviene necesariamente de teóricas ni francesas, ni italianas, ni inglesas, que ya habíamos visto cómo durante la Revolución Industrial y mucho antes habían salido a la calle y habían hecho planteamientos muy claros desde esta lógica de los feminismos. Preferiría entonces llamar no el feminismo, sino los feminismos, en tanto que estamos mirando cómo hay distintas posiciones, posicionamientos, actitudes frente a esta lucha intensa que damos junto con las mujeres.
Nos gustaría entonces que continuaras un poco dándonos más referencia sobre la maestra Dolores. Claro que sí, y esto es muy importante y qué bueno que se menciona, que hay que entender el contexto de la maestra Dolores como también parte de una generación en la que ella se está formando y la generación con la que ella va a contribuir a que se formen sus alumnas normalistas a las que egresan de la Escuela Normal para Profesoras, que además de todo van a ser esta siguiente generación de feministas que durante las décadas de los años 20 en nuestro país pues van a ser fundamentales en la lucha por otro tipo de derechos, como van a ser el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, que no fue una consolidación en la Constitución de 1917. Es decir, que también veamos, muchas veces creo que uno de nuestros errores cuando enseñamos o aprendemos historia es querer eh, personificar, ¿no? Mucho a la historia, considerar, sí, Dolores como una profesora extraordinaria, pero que forma parte también de una generación que tuvo influencias para su propia formación y que a su vez pues ella se va a convertir en uno de estos enlaces generacionales con la siguiente ronda de mujeres que van a empezar pues sí a apropiarse de espacios. Durante esta época, finales del siglo XIX, lo que conocemos como Porfiriato, va a ser muy relevante la formación o la creación ya de la Escuela Normal para Profesoras que se da en 1890, porque primero se había creado en 1867-69 la secundaria para niñas con los gobiernos liberales, con Juárez, pero va a ser hasta el Porfiriato donde ya no va a ser la secundaria para niñas, donde egresabas de manera como para dar instrucción pública, sino ya egresabas directamente de una escuela normal en 1890 en el caso de la Ciudad de México. Bien, ¿qué va a hacer con estas maestras? Y creo que aquí también me gustaría hacer énfasis en algo, que las profesoras de ese momento, las egresadas de la normal, de la Escuela Normal para Profesoras, tenían una visión integral de la educación. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues ahorita podríamos pensar que solamente en este deber ser docente o en este ser docente que después se da mucho con Ávila Camacho, donde nada más somos como funcionarios públicos o donde solamente somos funcionarios del Estado, donde tenemos nada más una participación en la parte pedagógica de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando se rompe con este deber ser docente de la época vasconcelista como misionero o de la época cardenista en la educación socialista, estas maestras tenían un desarrollo integral de su visión como profesoras porque no solamente se dedicaban a la enseñanza. Por ejemplo, empiezan a realizar las primeras composiciones o las primeras revistas escritas para mujeres sobre mujeres. Porque, bueno, no es que no existieran antes semanarios o revistas para mujeres, pero pues eran escritos sobre todo por varones o instituciones donde era más el deber ser mujer, ¿no? Cómo tenían que comportarse, que debían aprender, pero en estos finales del siglo XIX vamos a empezar a tener esta participación en prensa, ahora sí, redactado por ellas mismas, importantes publicaciones como El Recreo del Hogar, Violetas de la Náhuac, yo creo que va a ser lo que podemos denominar la primera revista feminista en nuestro país, 1888, y sobre todo, por ejemplo, La Mujer Mexicana, 1902-1907. Entonces, es muy importante su participación como escritoras haciendo propaganda y estas publicaciones pues eran de contenido científico, literario y por ejemplo el encabezado de La Mujer Mexicana, me encanta, es una publicación donde se hacía referencia a las primeras egresadas, por ejemplo, de abogadas o de médicas. El encabezado era La Mujer Mexicana, revista mensual científico-literaria consagrada a la evolución, progreso y perfeccionamiento de la mujer mexicana. Todavía había mucho esta concepción de que la educación nos iba a liberar. Y algo que también comentabas, René, hace un momento, cómo cuando estudiemos historia de las mujeres, si bien va a ser cierto que debemos de trabajarlo también desde un enfoque interseccional. ¿Qué es esto? Que las mujeres estamos atravesadas por otro tipo de condiciones. Y hoy estamos haciendo referencia a las maestras, que
el hecho de que pudieran haber ingresado a los estudios de profesionalización docente como las normales, pues nos habla que son mujeres que en algún momento pertenecieron a posiblemente una clase media, ¿no? Mujeres que pudieron efectivamente tener las condiciones económicas y sociales para poder ingresar a las escuelas. Esto va a ser muy importante porque cuando hablemos de historia de las mujeres, cuando hablemos de manera general, entendámoslo así, de las mujeres. Las mujeres estamos atravesadas por múltiples condiciones. No es no es lo mismo ser una mujer indígena, una mujer migrante, una mujer con alguna discapacidad, sino que va a haber otro tipo de condiciones que van a perpetuar o no ciertas desigualdades. Y bueno, lo que también es cierto es que muchas de estas mujeres con las que estamos haciendo referencia hoy, de estas maestras, pues sí pertenecían a grupos donde pues su condición social económica pues le favorecía en cierta medida. Pero también hay una cierta realidad, o sea, no es que hayan sido completamente privilegiadas. ¿Por qué se da este fenómeno de la feminización del magisterio? Porque las autoridades se dan cuenta que les salía más barato pagarle a maestras porque el salario era menor, ¿no? O sea, desde ahí podemos ver que también hay una situación de una brecha salarial, que es una problemática que todavía se encuentra vigente hoy en día, y entonces decían, bueno, a un maestro se le pagaba más, ¿no? Se le pagaba más dinero si era director, si era profesor, y a las mujeres se les pagaba menos. Entonces, ¿qué te convenía mantener más? Pues el salario de maestras. Por lo tanto, pues es por eso que se empieza a fomentar mucho la matrícula, la inmersión de mujeres al magisterio, porque al final de cabo te iba a salir más barato pagar, ¿no? Pues sí, desde la instrucción pública, desde las instituciones, pues a maestras era un salario menor. También eso podemos verlo como uno de las razones de esta feminización, no solamente esta noción del estereotipo de que era una profesión aceptada, o sea, sí, pero bueno, también había esta condición económica donde era una razón para pagarles menos el hecho de ser mujeres y con eso pues le salía más barato a las instituciones. Otra cosa que también me gustaría destacar mucho es que además de las letras, además de estos semanarios, de estas revistas, estas mujeres mexicanas, estas profesoras mexicanas, pues van a tener, te digo, esta visión integral y van a empezar a crear asociaciones protectoras de la mujer. Y de hecho, algunas de ellas, pues lo que querían, y en sus propios textos dicen, era formar una sociedad feminista. O sea, mantienen ellas el concepto de feminismo, sociedad feminista, porque querían hablar de este proceso de liberación y de emancipación, pero estaban conscientes de las necesidades que tenían las mujeres, así es que empiezan a crear estas asociaciones como la Sociedad Protectora de la Mujer, donde nuestra maestra Dolores va a ser vicepresidenta, así es que las vamos a ver muy activas, sí en la escuela, sí en la formación de sus maestras, pero también las vamos a ver tratando de influir en la opinión pública a través de sus publicaciones y a través de estas sociedades en beneficio de las mujeres que no tenían las mejores condiciones, como en el caso de ellas. También Dolores destaca mucho por su obra literaria, creo que también esto es una formación importante, era una formación muy integral, escribe entre su obra individual Estelas y Bosquejos, que es poesía, y yo creo que uno de sus mejores textos, que va a ser La mujer científica, es un poema del que solo me gustaría recuperar dos líneas, sabe nada más, La mujer científica, ya desde el título. Lo publica en 1886, donde pues condensa esta insatisfacción y el desacuerdo con los papeles impuestos por una sociedad conservadora, estrecha, limitante del desarrollo social e intelectual de las mujeres, y solo me gustaría leer algunas frases que tiene, bueno, verso que tiene este poema, La mujer científica. Dice, más bien dicho, se pregunta, ¿quién ha dicho que al hombre solo es dado cruzar la senda de la ciencia vasta, para regar después en su camino la luz fulgente que la ciencia mana? ¿Por qué no tiene la mujer derecho de abarcar con la luz de su mirada los misterios que al sabio se revelan y al ignorante la creación le guarda? ¿No? Estamos viendo, 1886, Dolores ya coloca la palabra derechos, ¿no? ¿Quién me ha dicho a mí que yo no tengo derecho a formarme como la mujer científica?
Sus publicaciones después también van muy enfocadas a los manuales escolares que se utilizaban en las normales. Por ejemplo, de la mujer en el hogar, nociones de economía doméstica y deberes de la mujer, ¿no? Aún así vemos que se dan estos manuales con muy establecido cuál era la formación de las profesoras, moral e instrucción pública, nociones de la economía política para la escuela mexicana, nociones de instrucción cívica y derecho casual, más de poesía, para qué sirve la poesía, Vida humilde o Memorias de una maestra, obra escrita para servir de lectura en las escuelas nocturnas obreras, conferencias también sobre la educación cívica, más mis liras, poesías, es decir, la vemos también muy activa en la escritura. Sus textos son muy fáciles de encontrar en internet, así es que pues, les invito ahí a buscarlos, a descargarlos y me encanta una de sus aseveraciones que también hacen estos manuales escolares, que dice, el carácter de la nueva escuela será esencialmente científico, ¿no? Está buscando, antes de que nuestra escuela fuera, en sus artículos tercero establece completamente que debe ser una educación laica. Dolores también ya lo está poniendo sobre la mesa, donde dice debe tener nuestra educación un carácter científico. Muy bien, súper, Noemí. No sé, Noemí, si estamos en condiciones como para continuar ver el video que nos han preparado, este, para fortalecer toda esta mirada que ahora nos compartes sobre la maestra Dolores Correa. No sé si la tenemos hay posibilidad de presentarlo. Nos gustaría ver si que nos dijeran si esto es posible, o en caso de no ser así, continuar con nuestra conversación. Dolores Correa Zapata fue una maestra mexicana impulsora de la educación femenina que rompió las imposiciones de género de finales del siglo XIX. Nació el 23 de febrero de 1853 en el sureste mexicano, específicamente en Teapa, Tabasco. Descendió de una familia intelectual y políticamente inquieta. Sus padres, Juan Correa Torres y María Jesús Zapata, fueron maestros destacados del Instituto Ocampo y del Colegio María, primeras instituciones particulares en impartir una educación laica. Por todo ello, desde pequeña, Dolores se inclinó por la profesión docente. A la edad de 20 años comenzó a dar clases en Tabasco y en 1884 se mudó a la Ciudad de México para continuar con su formación. Ese mismo año presentó un examen profesional en la Escuela Nacional Secundaria de Niñas, en el que fue interrogada sobre materias como geografía, cosmografía, aritmética, español y pedagogía. Dolores obtuvo el grado de profesora de instrucción primaria y secundaria, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en obtener ese reconocimiento oficial. En 1890, la maestra se integró al personal académico de la Encarnación con el puesto de bibliotecaria interina. Un poco más tarde también fue designada subdirectora de la Escuela de Instrucción Primaria, anexa a la Normal, que era una de las instituciones educativas más importantes del país. En aquel plantel impartió las asignaturas de Instrucción Cívica, Instrucción Moral, Física y Ciencias Naturales. Se incorporó al cuerpo académico de la Escuela Normal de Profesoras, donde enseñó las asignaturas de Economía Doméstica y Deberes de la Mujer. Para apoyar sus clases, publicó el libro La Mujer en el Hogar, obra en 2 volúmenes que reflexiona sobre la importancia de la educación femenina para el buen funcionamiento de la sociedad. Poco tiempo después fue designada inspectora en el Colegio de La Paz, antiguo Colegio de Vizcaínas, cargo que desempeñó hasta 1908.
1906 y 1908, la maestra Dolores formó parte del Consejo Superior de Educación Pública, órgano que discutía sobre los problemas más importantes de la educación nacional. En aquel espacio, Correa argumentó que debía superarse la formación tradicional para que las estudiantes tuvieran una instrucción con mayor sentido práctico que les permitiera ocupar un lugar digno en el mercado de trabajo. Sin embargo, esta iniciativa no obtuvo el apoyo de los demás integrantes del Consejo. A la par de su vocación docente, la maestra Dolores desarrolló una interesante carrera como escritora de pedagogía, poesía y ensayística. Su obra escrita refleja un profundo compromiso social con sectores marginados de la población, como las mujeres y los obreros. Para impulsar la educación científica y cívica, fundó y dirigió La Mujer Mexicana, revista semanal que abordó las preocupaciones femeninas de inicios del siglo XX. La poesía fue uno de los géneros literarios cultivados por Dolores Correa. En 1886 publicó una selección de sus versos en el libro Estelas y Bosquejos. Su obra poética se distingue por transmitir ideas y sentimientos sobre los problemas y las injusticias que aquejaban a la sociedad, especialmente a las mujeres a finales del siglo XIX. El 24 de mayo de 1924, la maestra Dolores falleció en la Ciudad de México. Muchas gracias, gracias por compartirnos esta pequeña viñeta que complementa la figura y el compromiso de la maestra Dolores Correa y que de alguna manera construye poco a poco toda una visión feminista. Eh, Me gustaría hacerte una pregunta, Noemí, un poco a bocajarro. ¿Qué ocurre que posteriormente, digamos, cuando el triunfo de, si lo podemos llamar así, de los procesos revolucionarios, vuelven a instalar un formato donde limita el lugar de la mujer, sobre todo maestras, en el contexto? O si tú tienes referencia de que este proceso continuó tomando forma a través de este discipulado que, por supuesto, se había planteado desde Vasconcelos, pero que llegado a los tiempos más cercanos, eh, la tendencia a la formación de maestras declinó hacia convertir, digamos, una especie de otra vez un retorno a la mirada que existía antes del siglo XV, es decir, obedecer al mandato, obedecer a una religiosidad impuesta desde la propia currícula normalista, y donde esta posibilidad de politización y compromiso social de las maestras se pospone. Quiero ser optimista y pensar que hasta hoy, en general, se ha pospuesto por un largo tiempo. ¿Cómo ves esta situación? Muy importante porque justo la formación o la percepción del deber ser de las maestras pues va a ir como en un crecimiento muy importante, ¿no? Se les empieza a formar en estas escuelas normales y concluido van a tener una
destacada participación en el proceso revolucionario. Yo creo que también es algo que siempre me gusta enunciar, ¿no? Las maestras como protagonistas de revoluciones sociales, las maestras formaron parte del proceso revolucionario y estamos hablando de la primera revolución social del siglo XX. Maestras como Guadalupe, las hermanas Guadalupe Rosa Narváez en Puebla, que estoy viendo que hay en el chat gente de Puebla, importantísimo lo que hacen estas maestras poblanas. Paulina Maraver, también de Puebla, era un enlace entre Zapata, tiene el propio Zapata le pide que escriba sobre el plan de Ayala y el reparto agrario para la Convención de Aguascalientes, es decir, las maestras también se vuelven ideólogas y forman parte de los planes políticos que se están dando en ese momento. Posteriormente empiezan a trabajar mucho por, sobre todo la década de los 20, estas demandas de los derechos sociales no cumplidos, ¿no? Y políticos, ¿no? Ya decía yo lo del sufragio en las revistas como las que se daban en la época del porfiriato, los primeros años del siglo XX, pues se hablaba de los avances en cuanto a los derechos o al sufragio de las mujeres en otras partes del mundo, pero ya no solamente era como para colocarlos en la opinión pública, sino ahora era una manifestación, exigencia, mítines, huelgas de hambre, bueno, era un trabajo muy importante, donde yo creo que hay como un freno, pero va a ser a nivel general. Otra vez, regresamos a la década de los 40 con Ávila Camacho y otra vez las mujeres ya bueno, sobre todo mujeres en general, van a retornar o se les va a hacer que se retorne a esta idea solamente de la maternidad, del ángel del hogar. Incluso es con Ávila Camacho donde se hacen estos concursos de la madre prolífica, ¿no? Incluso, por ejemplo, en los periódicos era la mujer que demostrara tener más hijos, se le daba un premio desde gobierno, ¿no? Creo que el primer concurso lo gana una mujer en Sinaloa que demostró tener 18 hijos vivos. Y así, otra vez, toda esta década de los 40 va a ser un retorno al conservadurismo de las mujeres como el ángel del hogar, las mujeres como el núcleo de la familia, las mujeres solamente como quien nos va a dar la unidad en los núcleos familiares y que va a establecer un México unido ante todo el contexto. Y entonces es con Ávila Camacho que otra vez empieza a fomentar esta idea de, o sea, premiarte si tenías muchísimos hijos, ¿no? Porque México necesitaba nueva mano de obra para este México moderno que se va a industrializar. Así es que después estos concursos de la madre prolífica, pues ya no solamente era por el número de hijos que demostraras tener, sino si tenías un hijo policía, abogado, el chiste que era premiarte porque eras esta madre sacrificada que le daba cada vez más manos a México. Entonces yo creo que si la década de los 20, 30 van a recibir mucha herencia de estas maestras de las que hablábamos hace un momento, pues otra vez vamos a tener como un freno hacia la década de los 40, pero, que esto viene muy interesante, no impacta en todos los espacios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que me he dedicado como a entrevistar maestras de normales rurales, por ejemplo, ninguna hace referencia a este tipo del impacto de las políticas de unidad nacional de Ávila Camacho. Sí, algunas maestras me lo han llegado a comentar, sobre todo, por ejemplo, de zonas como Guadalajara, en Jalisco, pero dentro de todavía, sobre todo normalismo rural, creo que esa política Ávila Camachista no llegó y siguen refrendando y siguen recuperando mucho esta formación como maestras, como líderes comunitarias que se dio con la escuela socialista. Entonces también tiene mucho que ver la región, ¿no? La formación, el espacio donde estas políticas alcanzaron. Este nuevo enfoque de este deber ser maestra, pues llega o puede repercutir. Bien, Mimi. Y les recuerdo a nuestra escucha, audiencia que se encuentra en este Zoom o quienes nos están siguiendo por las redes, que tenemos oportunidad de recoger sus preguntas, sus dudas o algo que quieran o que requieras para ustedes una cierta precisión. Y Noemí, esto que narras y que, digamos, ocurre a partir del gobierno de Ávila Camacho y que se sostiene y, bueno, va dando tumbos
durante las siguientes décadas del siglo XX, por supuesto, va a llegar a su situación extrema a partir de que el neoliberalismo del cual hemos sido testigos, y no solo eso, sino también sujetos de, donde la formación de las maestras poco a poco se va circunscribiendo a miradas más que pedagógicas, digo yo, psicológicas. Es decir, la psicología con sus corrientes tendenciosas empieza a dominar el contexto pedagógico, donde la pedagogía parece ser subordinada a la psicología. Pero por otro lado, también vemos que en este último jalón neoliberal, la formación de la maestra, las maestras, preescolar, primaria, empieza a orientarse más que nada a ser administradoras de programas, administradoras y su formación humanista, su formación política, ética, de compromiso, sufre un corrimiento para volverlas más hacia maestras tecnócratas, con todo el respeto que merecen las maestras, para que entonces descuiden o se desentiendan o vean con cierta indiferencia este lugar que venía construyéndose en la historia del normalismo mexicano. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, yo creo que uno de los momentos clave también va a ser, es que no es que yo traiga algo contra Vila Camacho, pero es que fue un momento como, había un avance muy importante. 1922, cuando se crea la primera escuela normal rural, que no la primera normal, porque es muy importante hacer mención, sino la primera normal rural con Ávila Camacho. ¿Cuál va a ser? Perdón, la primera normal rural con J. Mújica como gobernador de Michoacán. ¿Qué va a pasar? 1922, esta escuela va a ser una escuela mixta, ¿no? Conocemos que las normales rurales tienen este sistema de internados y va a ser la primera normal rural, la primera que se abre con un internado mixto. Impresionante para la época, cuando ya estamos comentando pues que este término de educación no existía, no se fomentaba, no se aplicaba, y entonces va a ser uno de los grandes aportes del normalismo rural mexicano, hablar en términos de educación en 1922. ¿Cuál va a ser el problema? Que también va a ser en la década de los 40 con Ávila Camacho, que uno de los reveses es que, además de que cierra un importante número de normales rurales, las regresa a que sean nada más unisexuales. Es por eso que de las 20 que quedaban en ese momento, en la década de los 40, se reagrupan en 10 y 10, 10 para hombres y 10 de mujeres, que es como lo conocemos en la actualidad. Y entonces, otra vez, creo que el que se hayan reagrupado de manera unisexual, pues quita mucho este trabajo que se había hecho en las primeras que eran mixtas, porque bueno, era una especie de convivencia, de asamblea, de liderazgo comunitario entre pues entre ambas profesiones, entre la manera en que se profesionalizaban los hombres y las mujeres. Ahora, creo que algo que podemos recuperar de la historia de estas maestras, de sus aportes desde el feminismo, es que tenían una formación muy integral. No se enfocaban solamente en esta parte de ser la guía del proceso educativo, de ser la guía de los procesos de aprendizaje, de ser esta administradora de los centros escolares, sino que era una formación, pues como lo vimos, sí, desde el planteamiento de propaganda, de la politización, desde la política, desde la creación de sociedades protectoras de las mujeres, es decir, que reconocían en sí mismas como maestras
los conflictos y las problemáticas que se estaban dando en sus contextos y estaban trabajando para ellos y en comunidad. Entonces había unas redes importantes entre estas maestras que además ya no solamente se quedaban dentro de la profesión, por ejemplo, esta defensa importante que hace Dolores de las primeras médicas y cómo ella justificaba el que eran ejemplo de que estuvieran aprendiendo ciencia e incentivaba a otras mujeres a que se unieran al estudio de otras disciplinas. Creo que es algo que se podría recuperar de estas historias, ¿no? Nuestra formación ya no solamente en espacios escolares, sino como las maestras también han trascendido, ¿no? Y pasado estos muros que muchas veces creemos que es para los que nos formamos dentro de una escuela, pero bueno, creo que uno de los aportes que podremos ahorita recuperar es otra vez el sentido comunitario de nuestra profesión como profesoras, como maestras y el beneficio de la comunidad hacia donde nos dirigimos, que creo que se sigue haciendo, pero sería como muy importante el que se recupere como una de las finalidades, porque como maestras conscientes de las problemáticas que tenemos las propias mujeres dentro de nuestras comunidades. Gracias, Noemi. El tiempo se nos está cerrando. Es tan rico que podríamos continuar mucho más en esta conversación. Eh, Podríamos entonces abrir cuando menos dos intervenciones, si es que existen entre nuestro público, que quisiera decirnos algo o consultar algo para que podamos hacer un ejercicio un poco de conversar con ustedes. Entonces tienen ahí la posibilidad, ya sea en este Zoom, de decirnos algunas palabras o dejarnos sus dudas, sus preguntas para que en un próximo momento, seguramente que seguiremos conversando con la maestra Noemí, seguramente que tendremos la oportunidad de abrir más este abanico de saberes sobre la herencia que ha sido legada por nuestras maestras. Entonces, no sé si exista por ahí alguna intervención o alguien nos pueda acercar algunas preguntas que pudiese responder la maestra Noemí. Damos el... Levantar la mano si gustan para activar el micrófono y la cámara. O bien, parece que Gabriela de la UPN o Elizabeth tienen una pregunta. Adelante. Gabriela, Elizabeth, adelante. La pregunta, bueno, hay dos comentarios en el chat de Zoom. El primero, bueno, es de Guadalupe García, es la maestra Lupita Betancourt, originaria de Puebla. Considera que esto es uno de los parteaguas de la inclusión de las mujeres en los soportes sociales y uno fundamental es la docencia, la dirección y liderazgo. Gracias, maestra Lupita. Y Gabriela Agustín de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, nos pregunta qué papel desempeñaron las mujeres en la creación de instituciones educativas a lo largo de la historia. Por el momento es solo esa duda. Estoy revisando el chat de YouTube y no tenemos. Adelante. Muchas gracias. Esta parte tiene mucho que ver, por ejemplo, las primeras como instituciones educativas recibieron mucha influencia, por ejemplo, de la parte metodista o de la parte protestante, ¿no? Hablando, por ejemplo, de las que se crean a finales del siglo XIX, incluso donde va a trabajar, por ejemplo, Dolores o la que crean
la mamá de Dolores, que también era profesora, pero si bien eran escuelas pues muy ligadas al protestantismo, ¿no? A la escuela metodista, la maestra Delfina Huerta, que también fue una de las que escribieron manuales escolares que se utilizaron en la primera mitad del siglo XX, pues eran muy ligadas a instituciones educativas, pero sí desde el lado metodista, desde el lado protestante. Pero efectivamente tuvieron como la posibilidad, y aquí hay que también hacer otra vez el énfasis de cuando hablamos acerca de estas maestras, de las condiciones sociales y económicas en los procesos a los que les permitía, por ejemplo, crear estas escuelas. De Puebla, por ejemplo, las maestras que les mencionaba yo hace rato, que eran, que participaron dentro de los clubes antirreeleccionistas que apoyan a Madero en su lucha contra las reelecciones de Díaz, también ellas crearon escuelas, o sea, tenían la posibilidad de tener estos como espacios, terrenos, escuelas, casas, donde formaban ellas sus instituciones educativas y aunque también es cierto, por ejemplo, en el caso de las maestras Narváez, que eran como muy vinculadas a escuelas tipo de como de artes y oficios para mujeres, como el que tiene que ver como hacia la corte y confección, pero que sin duda pues les permitía tener un ingreso económico, ¿no? Que también esto va a ser muy importante. Maestras de mediados del siglo XIX ni siquiera podían hacer contratos económicos, no tenían estos derechos, posibilidades de utilizar su dinero de la manera que ellas convendrían, no eran consideradas personas mayores de edad que pudieran establecer contratos, así es que están muy influenciadas con los negocios o lo que pudieran hacer sus esposos, padres, hermanos. Pero bueno, sin duda las va a haber, van a implicar para ellos una emancipación también económica y muchos de estos espacios a la vez los van a utilizar pues para de corte político, ¿no? Va a ser en estas escuelas que abren las hermanas Narváez, donde van a llevar a cabo las sesiones de corte antirreeleccionista con las que se van a estar organizando en Puebla estas maestras. Entonces, sí las creaban, había posibilidad económica en muchas de ellas de poderlas fundar y pues además de esto les va a servir para pues, otros proyectos como la parte de organización política. Va a ser una red importante. Gracias, Noemí. Bien, pues estamos prácticamente sobre el tiempo programado de tener esta primera conversación y muestra de un futuro programa de radio que sería nombrado La Onda Normalista, que estaríamos, como bien se dijo, generando en próximos días. Gracias, Noemí. Gracias a todos, todas, todos ustedes que nos han acompañado en este esfuerzo. Eh, Creemos que es el inicio, creemos que a mayor interés, a mayor inquietud, compromiso con esta nueva experiencia que emprende de Jesús, con el acompañamiento de 17 Institutos de Estudios Críticos, vaya poco a poco arribando a una mayor audiencia y a una mayor participación de ustedes, estudiantes, maestras, maestros, maestres, que están de alguna manera produciendo saber, produciendo conocimiento que estemos en condiciones de compartir a través de este nuestro programa, de esta comunidad normalista. De mi parte, agradecemos mucho su presencia, su participación. Noemí, nuevamente encantado de haberte escuchado, conocido tu experiencia y seguramente nos seguiremos viendo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la comunidad normalista y que esperamos que sea el inicio de un proyecto que beneficie a toda la comunidad, que seguro así será. Saludos a todas y a todos. Gracias. Nos despedimos de todas, todos ustedes y nos seguimos viendo en la próxima. Que
Que tengan muy buena tarde todos, todas, todes. Muchas gracias, Noemí. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Buenas tardes. Gracias por la información, muy interesante.